y felicidades a estos hermanos. Ok, yo quiero ahora invitarles que abran sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, Antiguo Testamento, segundo de Crónicas, en el capítulo 33, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Segundo de Crónicas, Antiguo Testamento, segundo de Crónicas, capítulo 33, los versículos del 1 al 6. Amén, hermanos. Yo lo voy a leer, ustedes lo siguen con su vista y pueden quedarse ahí sentados, no se preocupen, y honramos al Señor de la palabra y a la palabra del Señor en nuestros corazones. Segundo de Crónicas 33, 1 al 6, dice así: reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Y viene algo terrible. ¿Qué dice? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él, refiriéndose a Manasés, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Cuando habla de los ejércitos de los cielos, adoró el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones. Edificó también altares. ¿Sabe dónde los edificó? ¿Dónde dice ahí? En la casa de Jehová. No fue ni en cualquier lugar. Él se atrevió a levantar altares en la casa de Jehová. Y de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Mi nombre estará allí perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y fue como que complicando las cosas y aumentando. Y pasó a sus hijos, ¿por dónde? Por fuego, en el valle del hijo de Hinón. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores, punto y coma. Y realmente viene lo que yo quiero compartir con la iglesia en esta mañana. Manasés se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y encendió, ¿qué cosa? Su ira. Señor, háblanos en esta mañana. Háblanos. Y que podamos escuchar palabra de Dios. Y en ninguna manera palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Y yo quiero hablarles hoy, hermanos, sentir del Señor, compartir hoy bajo ese mismo título, bajo esa idea de esa palabra. Se excedió en hacer lo malo, y yo quiero hablarles bajo el título exceso. Exceso. Exceso es cualquier acción que sobrepasa un límite adecuado. Un exceso es cualquier acción que se va más allá de lo razonable, de lo lógico y de lo necesario. Eso es un exceso. Cuando alguien hace algo que se va más allá de lo que es común, de lo que es lógico y de lo que es necesario. Nosotros vivimos en una sociedad donde el exceso es visto como una señal de éxito. Vivimos en una sociedad donde las cosas que se exceden aparentemente anuncian el éxito. Parece que cuando más tenemos, más despampanante se hace o se ve, pues más felices seremos y más admirados por la sociedad. Cuando hay más dinero o más placer o más fiesta o las cosas se ven aún bien grandes, pues aparentemente eso se ve como grandioso y como logros y como victoria. Pero lo que el mundo aplaude como abundancia muchas veces es un veneno disfrazado de éxito.
Lo que el mundo a veces aplaude como abundancia, quizás es un veneno disfrazado de éxito, no porque sea malo en sí mismo, sino por lo que causa en el corazón. Por lo que causa en el corazón. Exceso. Y todo en exceso, hermanos, es malo. ¿Sí o no? El exceso de miel empalaga. A mí me encanta el dulce. Usted me da un pastel de guayaba y queso, hermano, qué cosa más rica. Yo me puedo comer fácil, bueno, no le voy a decir, pero me los como. Pero en exceso, aun cuando más te guste en exceso, ¿sí o no? Es malo. La Biblia dice en Proverbios 25:16, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que te empalague y vomites. Oye, ¿tú qué cosa? Tú hallaste miel, te encanta la miel, come lo que te basta, no vaya a ser que te empalague y vomites. En 1812, Napoleón Bonaparte, en su deseo de conquistar Europa, lanzó una invasión masiva. 1812. Lanzó una invasión masiva con más de 600,000 soldados. Algunos dicen que llegó a 650,000 soldados. Él se lanzó a conquistar Europa, sobre todo él quería conquistar Rusia. Y se lanzó en la conquista de Rusia, lo que se conoce como la batalla de Borodino. Tremendo la batalla que él lanzó. 650,000 soldados. Él se vio, Napoleón Bonaparte, él se dijo, él se autoproclamó invencible. Él se vio con su ejército y dice, ¿quién puede ganar a Napoleón Bonaparte? Tantas naciones que he conquistado y ahora con 650,000 hombres, él se consideró insuperable. Él dijo, a mí nadie me puede ganar. Y ese exceso de confianza fue su derrota. El que gobernaba la Rusia, Alejandro I, dijo, esos 650,000 hombres con los que él viene, no vamos a tener que pelear ni con uno solo. Ese exceso de confianza va a ser su derrota. Y así fue. Así fue, porque cuando él llevó sus 650,000 hombres, él no contó en ningún momento con el invierno ruso. Y cuando esa gente empezó a atravesar todo el invierno para llegar a Rusia, escasamente unos 50,000 soldados viraron hacia atrás. 50,000, 600,000 perdieron la vida en esa batalla de Borodino. Solamente cerca de 100,000 hombres tuvieron que pelear y entre el invierno y la batalla de los rusos acabaron con el ejército de Napoleón Bonaparte. Él sobreestimó su poder, él sobreestimó el invierno ruso, se excedió en confianza, en orgullo, en altanería. El exceso fue la destrucción del hombre que estaba conquistando el mundo. Exceso de confianza. Exceso ha destruido personas. Exceso ha destruido matrimonios. Exceso ha destruido amistades. Exceso ha destruido negocios. Excesos. Hay cosas, hermanos, que en exceso destruyen, y se los repito. Yo creo que el exceso es tan dañino como la falta. ¿Usted no ha pensado en eso? El exceso es tan dañino como la falta. El exceso es peligroso. El exceso es peligroso. Por ejemplo, comer no es malo. ¿Usted quiere algo más placentero que comer, hermanos? Comer es lo más rico, hermano. Unas chuletas de puerco bien fritas. Unas masas de cerdo bien fritas, hermano. Que nadie le dé hambre aquí. Pero en exceso, si tú comes eso tan rico en exceso, trae obesidad. ¿Hay gente gorda por ahí? Porque trae obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otros problemas de salud que traen problemas en la agilidad motora, incluso en la estética. El exceso. Tomar sol es necesario, ¿sí o no? Fíjate que el médico te lo dice, tome sol. Nosotros en este país no cogemos mucho sol. Y es importante el sol porque da vitamina D, pero en exceso.
puede causar daños graves en la piel, irreversibles, y aumenta el riesgo de cáncer de piel, el exceso. Una cosa que es buena en su justa medida, en el exceso, puede ser mala. Los medicamentos son útiles, ¿sí o no?, para solucionar desarreglos o evitar desarreglos del organismo. Pero en exceso pueden traer efectos secundarios, incluso la muerte, medicamentos. Porque una medicina, una pastilla es medicamento, pero quizás 5 o 10 es veneno. Una te cura, 10 te envenenan y te matan. De hecho, puede ser considerado suicidio, un exceso de medicamentos. La sal es buena, ¿sí o no? La sal es buena en el organismo, incluso ayuda a mantener el equilibrio de agua y de sodio en una comida, hermano, un punto adecuado de sal, ¿sí o no? Una comida con un batido, hermano, un batido de mango o de mamey con su punto de sal, hermano, qué cosa, aleluya. Excelente. Pero si se pasa, lo daña. ¿Usted no ha visto eso? Su puntico, excelente. Pero si se pasa, si se excede, lo daña. Es peligroso el exceso. Es peligroso. La tecnología es útil. La tecnología, dígame que no es útil. Ahora han inventado una cosa que los estudiantes ya ni estudian. ChatGPT. Y por ahí, hermano, te hacen hasta los trabajos de la escuela. Que de hecho están ahora estudiando cómo descubren cuando una cosa es hecha por el ChatGPT. Los maestros y los estudios de alto nivel están inventando programas que detecten cuando es hecho por el ChatGPT, porque la gente no quiere estudiar. Todo es por ahí. Y la tecnología es buena, pero en exceso es peligrosa. Fíjense lo que yo estaba estudiando, la tecnología en exceso causa fatiga visual, problemas posturales, trae problemas en las manos, el síndrome del túnel carpiano, problemas serios en las manos. Además que se ha demostrado afecta las relaciones sociales, la autoestima y el equilibrio emocional. El exceso. Yo no sé si usted nota el patrón de lo que yo quiero decir. Pero lo que en su justa medida puede ser normal, si se sale del límite, causa daño. Lo que en su justa medida puede ser bueno y puede ser normal, si se sale de lo común, causa daño. Y si eso pasa con las cosas materiales, puede vivir convencido que pasa también con lo espiritual. El exceso es dañino. Excederse en la vida en algunas áreas y en algunos aspectos, el irse, el pasarse, el equivocarse, el atreverse, el exceso es peligroso. Y lo más peligroso es que uno a veces no se da cuenta que se está excediendo. Uno no se da cuenta que se está excediendo, no se nota al principio. Es una línea que se cruza despacio, sin darnos cuenta. En lo espiritual quizás es solo un desliz. Un desliz. Tú le hablas a gente que hacen disparate. Hermano, ¿cómo fue eso? Pastor, un desliz. Y lo justifican. Fue como que se me fue el pie. Un desliz. Pero ese desliz quizás causa hábito. Y ese hábito hace que el corazón pierda el freno y el pecado toma control. Excesos. En lo espiritual, excederse es saltarse los límites que Dios ha establecido. En lo espiritual es saltarse, obviar, irse por encima de límites que Dios ha establecido. Y les digo algo. Dios tiene límites. Límites no para restringirnos, sino límites para protegernos. Qué bueno es Dios. Límites, pero no son para restringirnos, son para protegernos. Y quizás a mí me parece que debíamos preguntarnos, ¿en qué cosa me estoy excediendo?
¿En qué cosa quizás yo me estoy pasando de la raya? Yo me estoy yendo más allá y estoy poniendo en peligro mi vida espiritual. ¿En qué área yo me estoy excediendo? ¿Qué cosas hay en mi vida que empezaron bien, pero se han descontrolado? ¿Qué cosas hay en mi vida que empezaron bien, pero como que se han descontrolado o van camino a descontrolarse? Van camino allá. ¿Qué cosas hay? Estoy jugando con cosas que Dios me mandó a dejar. Quizás estoy coqueteando con cosas que Dios me mandó a dejar o no le agradan. ¿Puede estar pasando eso en mi vida? Y esa palabra excederse es clave. Excederse es clave. Porque el problema no es caer en algo una vez. Ese no es el problema. El problema no es caer en algo una vez. Cuando dice que se excede, es cruzar un límite y quedarse viviendo del lado de allá. Cruzar un límite y quedarse viviendo del otro lado. Es cuando el alma pierde el temor a Dios. Es cuando lo mal hecho se normaliza. Porque lo repetimos tanto y se hacen tanto cosas que le desagradan a Dios, que llega un momento que se normaliza, se ve normal, se justifica, se repite y se intensifica. Se normaliza, se justifica, se repite y lo más peligroso, se intensifica. Comienza un deslizamiento lento, pequeño, pero mortal hacia el exceso. Pequeñito, pero mortal hacia el exceso. Hay cosas que comienzan pequeñas y nos llevan más allá de lo que pensaríamos íbamos a llegar. Usted no conoce gente, hermano, yo lo he visto, gente que dice, pero ¿cómo yo llegué aquí? ¿Pero cómo yo hice eso? Yo conocí una persona, terrible esa experiencia para mí, pero yo conocí una persona que trató de matar a su pareja. Yo tuve que vivir eso, tuve que ir a verlo. Y cuando yo hablaba con él me decía, pastor, no sé ni cómo hice esto. Se me nubló la mente, aumentaron las circunvoluciones cerebrales, se me fue la rosca. Yo nunca hubiera hecho, hermano, yo lo conocía. La verdad no tenía personalidad para eso, un hombre que ni mataba una mosca. Pero se fue pasando y pasando y permitiendo cosas y abriendo puertas, y llegó un momento que perdió los estribos. Excesos. Abres una puerta, das una oportunidad, coqueteas y te excedes. Abres una puerta, das una oportunidad, coqueteas y te excedes. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando eso pasa, el alma se endurece, el oído se cierra y el juicio llega. El juicio llega. No oigo mucho amén hoy. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado. En la Biblia, Caín y Abel comenzaron pequeños. ¿Se acuerdan de la historia? Todo empezó sencillo. El Señor no le agradó la ofrenda de Caín y le agradó la ofrenda de Abel. Pero ¿cuál fue el problema? No es que a Dios le importa la ofrenda, era el corazón del que ofrendaba. Porque fíjense que la Biblia dice, miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Antes de Dios mirar la ofrenda, ¿qué miró? El ofrendador. Y Dios le llamó la atención a Caín y le dijo, no me gusta la ofrenda. Y Caín, cuando vio que le aceptó la ofrenda al hermano y no le aceptó la ofrenda a él, o no le gustó mucho la ofrenda a él, empezó a salir un sentimiento de envidia y de odio y de rencor. Y hermanos, celos y envidias fuera de control terminaron en un crimen. Mató a su hermano porque se excedió, porque dejó que los celos y la ira y la envidia anidaran en su corazón, hicieran un nido en su corazón, y después que hizo nido, era fácil matar. Excesos. Tenemos que tener cuidado, porque el diablo es astuto. El diablo es astuto, se lo digo bajito.
Él nada más que pide un lugar en tu corazón y en el mío para pararse de puntilla. Él no quiere más que eso. Él quiere un lugarcito para ser así. Pero después que él hace así, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo tú lo sacas? Él llega de invitado o de colado y termina de dueño. Tenemos que tener cuidado, excesos. David y Betsabé, ¿se acuerdan de la historia? Todo comenzó, por supuesto, sí, pero comenzó pequeño. Comenzó con un pensamiento impuro. Cuando él miró a Betsabé bañándose desnuda. Y cuando él vio a Betsabé bañándose desnuda, quedó loco. Pero hasta cierto punto era un pensamiento impuro. Él pudo soplar y olvidarse de aquello, pero lo alimentó y se entretuvo con eso y le dio rienda suelta en eso. ¿En qué terminó? En adulterio y en asesinato. Mató al esposo de Betsabé, a Urías. El pecado no confrontado en el caso de David se exageró y lo llevó a su gran caída espiritual. En el texto que hoy se nos presenta, este texto es uno de los capítulos más oscuros de la historia de Judá. Este pasaje es uno de los capítulos más oscuros de la historia de Judá. El reinado de Manasés. Este hombre que era un rey no solo cometió errores. La Biblia no dice que él cometió un error, porque todos cometemos errores. La Biblia no dice él falló en algo. La Biblia dice que él se excedió. No cometió un error. Él vivió en el error. Él traspasó los límites. Él cruzó las líneas. Él cayó profundo. Fíjense que la Biblia no describe a Manasés como un rey débil. No dice, oh, Manasés fue un rey débil. Oh, Manasés fue un rey confundido. La Biblia dice que fue alguien que se excedió. La Biblia, vaya versión popular mía, se le fue la mano en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Él no le importó Jehová. Él pensó que él era él y nada más. Él se aplicó la moral de situación. Yo soy yo y mi circunstancia. ¿Quién puede contra mí? Yo soy el rey. Yo gobierno. En ese momento era uno de los hombres más poderosos de la época y él se excedió. Pero usted sabe contra quién se excedió. Contra el rey de reyes y señor de señores. Se le fue la mano. Fue más allá de lo que los otros reyes habían hecho. Se pasó de los límites. Se hundió en idolatría. Se hundió en maldad. En desobediencia total. Cruzó las líneas sagradas que nunca debió cruzar. Nunca debió cruzar. ¿Sabe que Dios tiene un equipo espiritual que mide el corazón humano? Será un corazómetro, no sé cómo decirle, pero Dios le hizo una radiografía espiritual y le dijo, Manasés, te excediste, te excediste. Quizás nadie lo veía, quizás todo el mundo lo veía un hombre próspero, un hombre triunfante, un hombre victorioso, pero cuando Dios le hizo la radiografía le dijo, oye, te excediste, se te fue la mano. Él se entregó al exceso de la idolatría, al exceso de hechicería, al exceso de perversión, al exceso de vivir a espaldas de Dios, ignorando a Dios. Excesos, excesos. ¿Qué cosa no hizo? ¿Qué cosa no hizo? Fue terrible. Adoró los ejércitos del cielo. Hermano, levantó ídolos en la casa de Jehová. No solo que pecó afuera, sino que se atrevió a traerlo adentro. Porque que la gente haga disparates afuera, mal hecho. Pero traerlo adentro, se excedió. Se excedió. Y cualquiera diría, bueno, pero ese mensaje quizás a mí no me aplica, pastor. Porque quizás yo tengo mis desliz. Que es la palabra que usa la gente hoy. Fue un desliz. Y la gente como que achica lo mal hecho con la palabra desliz. No, pero no fue nada grave, fue un desliz. Un desliz. Llevaste el pie hasta el fondo en el fango. Porque un desliz es algo que ofende al Dios que nosotros tenemos.
Y un desliz no es algo para decirlo tan sencillo, fue un desliz, es algo para llorar y rogar la misericordia del Dios que juzga y todo lo ve. No es un desliz. Se excedió y cualquiera diría, pastor, no me aplica, pero es que no siempre fue así. Eso no siempre fue así. Ese se excedió, fue algo que fue encreciendo, hermano, como en la música. Fue encreciendo. Manasés sobrepasó los límites de maldad conocido incluso en otras generaciones. Él se fue por encima de lo que todos los demás habían hecho en lo malo. Él era el rey de lo malo. Es como un fuego que comienza pequeño, pero si no lo detenemos puede arrasar con todo. ¿Usted no vio el fuego que hubo ahora en los Cayos de la Florida? Según se dice, fue alguien quizás que dejó caer una chispita. Una chispita, hermano, arrasó con cientos de miles de hectáreas de flora. Terrible. Comenzó pequeño. Y esta historia comienza con Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Ezequías fue un rey que marcó la diferencia. El papá de Manasés fue un rey fuera de serie. Los logros espirituales, económicos, constructivos que tuvo Ezequías como rey de Judá fue tremendo, tremendo. Lea la historia, se lo dejo de tarea. Segundo de Reyes, capítulo 18. Tremendo, Segundo de Reyes 18. Ezequías tumbó los lugares altos. ¿Qué es lo que era eso? Los pueblos tenían costumbre de en las montañas levantar ídolos para desde cualquier lugar que miraban verlo y adorarle y pedirle. Y si no, subían a las montañas a darle adoración. Y Ezequías dijo, no, Señor, aquí no hay lugar alto. Nosotros confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quitó los lugares altos. Y restableció la adoración en el templo. Y hizo la serpiente que había levantado Moisés en el desierto, que fue en una cuestión ocasional. Vinieron serpientes cuando iban a la tierra de Canaán que mordían al pueblo. Y Moisés levantó una serpiente de bronce para que la gente desde donde quiera que estaba mirara a la serpiente. Y si eran mordidos, cuando lo miraban eran sanados. Eso fue el objetivo de la serpiente. Bueno, pues el pueblo de Israel en su idolatría le daba tributo y les rendía culto a la serpiente, y por cientos de años adoraban esa serpiente que no era para adorar, era para sanar. Y dice la Biblia que Ezequías lo quitó. Fue tremendo, tremendo. En una ocasión el rey de Asiria quiso hacer una batalla contra él y vino contra él con 185,000 hombres. Y él y el profeta Isaías cayeron de rodillas y le dijeron, Señor, líbranos, porque nosotros confiamos en ti. Ahí hay 185,000 hombres, pero aquí está con nosotros el Dios que todo lo puede. Y dice la Biblia que Dios mandó un ángel y acabó con el ejército asirio. Dios premió su fe. Cuando murió Ezequías, reinó Manasés. Y él fue el rey más perverso que tuvo toda Judá. El más malo, el que más mal hizo. Él revirtió incluso, hermano, las reformas de su padre. Tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Y al cabo de un tiempo en su reinado, de un tiempo, él acabó. Él acabó. Por eso la Biblia usa la frase, se excedió. Él reedificó los lugares altos. Lo que Ezequías tumbó, él lo volvió a levantar para que la gente adorara y le llevara ofrendas. Construyó altares a Baal y a Astarot. Empezó las prácticas de hechicería y de espiritismo. Sacrificó a sus hijos a Moloch, un dios, en el valle del hijo de Hinón. Ese valle del hijo de Hinón, Cristo en el Nuevo Testamento usó el griego Gehenna para referirse a él. Una mención incluso del infierno, refiriéndose a ese valle. Terrible las cosas que hizo. Desafió las reformas de su padre. Introdujo idolatría, brujería y provocó la ira de Dios. Le falló a Dios, lo desobedeció, lo retó. Lo retó. Permítame compartir algunas ideas. Permítame tratar con ustedes algunas cosas, algunas ideas que Dios pone en mi corazón.
él se excedió. Pero el exceso, hermano, comenzó pequeño, como les dije ahorita, no fue nada grave. Manasés comenzó su reinado como un joven rey bajo la influencia de su padre. Empezó bien, pero se fue comprometiendo poco a poco, pequeños compromisos y otra cosa que no pudo dejar y otra cosita, y así fue un incremento gradual de la maldad. Empezó con prácticas idolátricas y fue creciendo hasta que devino en una desviación total. Y sacrificó hasta sus propios hijos. Hermano, ¿usted oyó eso? Sacrificó a sus propios hijos. Permítame decirle algo. Son algunas ideas que quiero compartir. El pecado siempre pide más. Lo mal hecho siempre pide más. Quien no corta a tiempo terminará excediéndose. Si usted no corta eso que usted y Dios saben y que yo y Dios sabemos, si usted no corta eso, terminará excediéndose. Por eso Cantar de los Cantares en el capítulo 2, el versículo 15, incluso hablando en un contexto matrimonial, pero dando una enseñanza, dice: casen las zorras pequeñas, velen esas cositas que comienzan pequeñas, pero acaban. Porque cuando el corazón no tiene freno espiritual, lo mal hecho se convierte en un abismo sin fondo. Cuando lo mal hecho no tiene freno, se convierte en un abismo sin fondo. Por eso dice la Biblia en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que toda la cosa. ¿Quién lo conocerá? ¿Tú crees que tú te conoces? Tú ni te conoces. Dios es el que nos conoce. En un momento de incomodidad uno no sabe a lo que pueda llegar. Porque Satanás es terrible. Yo me considero una persona pacífica. Vaya, a lo mejor una falsa humildad mía, pero yo no soy de contienda. Pero cuando alguien se me atraviesa en el tráfico, claro, con los cristales cerrados, pero lo que yo digo allá adentro es maravillas, hermanos. Porque eso da rabia. ¿Sabes lo que es? Que tú vas tranquilo y yo allá adentro digo, en el nombre del Señor. El corazón te lleva. Tenemos que tener cuidado. Lo que hoy toleras, mañana te controlará. Lo que hoy excusas, mañana te destruirá. Lo que hoy toleras, mañana te controlará. Lo que hoy excusas, mañana te destruirá. No por gusto, dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura un poquitico fermenta toda una masa. Una pequeña cosa puede destruirlo todo. Nadie se excede de la noche a la mañana. Nadie se excede de la noche a la mañana. Antes de caer en lo peor, Manasés abandonó lo mejor. Antes de caer en lo peor, él abandonó lo mejor. Llegó a un punto donde su conciencia ya no le hablaba. Llegó a un punto, porque hay momentos que la conciencia te habla, ¿sí o no? Dice, oye, estás mal. Tú estás haciendo mal. ¿No le ha pasado eso, hermano? Que hay momentos que el corazón te dice, oye, estás mal. Que una gente te pide algo, usted tiene un dinerito ahí y tú tienes el bolsillo y dice, no tengo un centavo. Tacaño. Y cuando tú das la espalda te dice, oye, pero dale algo. ¿No le ha pasado eso? Pero a veces se llega a un punto ya que la conciencia se endurece y no habla. Ya su conciencia no le hablaba, porque cuando el pecado o lo mal hecho se hace costumbre, el corazón se insensibiliza. Y dice la Biblia, se excedió en hacer lo malo. Se excedió. Porque el pecado y lo mal hecho no es algo estático, es una escalera hacia la perdición, es progresivo. No pienses que tú hiciste algo malo o yo hice algo malo y bueno, fue hasta aquí. Si tú no cortas eso, se aumenta. Se aumenta. Es progresivo. Yo no sé si a usted le ha pasado, quizás yo estoy siendo muy sincero aquí,
Pero uno a veces dice una mentira para evadir o para evitar algo. ¿No le ha pasado? Uno dice una mentira para evadir o para evitar algo, un compromiso quizás, y después tiene que decir miles más. Y tiene que inventar 1000 mentiras para mantener la primera que dijo. ¿No le ha pasado? Porque tú dices, no, es que yo no estaba en la casa. Y tú sí estabas en la casa, lo que no quisiste recibirlo. Y después, para tú mantener esa mentira, hermano, tienes que inventar miles, porque nos cogen, más fácil se coge un mentiroso que un cojo. Somos así. Tenemos que tener cuidado con las pequeñas áreas de exceso en nuestra vida cotidiana. Hermanos queridos y amigos, me lo estoy diciendo yo, en primer lugar, y se lo estoy diciendo a ustedes. Tenemos que tener cuidado con esos excesos. Hábitos ocultos que quizás nadie sabe, porque nadie sondea en el momento de la soledad y de la privacidad, pero Dios sí lo sabe. Y eso pequeño, insignificante, si no se controla, puede devenir en un exceso que va a destruir y va a acarrear sobre tu vida o sobre mi vida juicio de Dios. Excesos, enojos, orgullos, frialdad espiritual progresiva. ¿Y usted sabe por qué digo progresiva? Porque tú comienzas con un disgusto, quizás. No, tú sabes que no voy a la iglesia porque en la iglesia está fulano. Y fulano o fulana. ¿Sabes qué terrible es fulano o fulana? Y el diablo se engancha de eso. Y tú empiezas a dejar de venir por fulano. O tú empiezas a dejar de venir por cansancio. O tú empiezas a dejar de venir con 1000 justificaciones. Y cuando tú vienes a ver, lo que comenzó pequeño es una lejanía total. Total. Donde el enemigo ganó terreno. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No podemos subestimar eso que parece pequeño. No podemos jugar con eso. Es peligroso. Porque lo mal hecho que se tolera, tarde o temprano se exagera. Eso pequeño que se tolera, tarde o temprano se exagera, no se detiene por sí solo. Eso, hermano, tiene tendencia a que se expanda. Hable con la gente que hoy son borrachos. Y hable con la gente que hoy son drogadictos para que usted vea. Eso no fue un acto que la gente, ya soy drogadicto. Empezó un poquito. Fue un día, un toquecito, para no quedarme atrás. Porque quizás alguien me dijo, oye, pero tú eres raro. Y yo, para no marcar la diferencia, respiré o tomé. Hoy en día, esa gente que comenzó pequeño y no supo detenerse, son drogadictos y son borrachos. Porque comenzó pequeño, pero lo exageraron y el diablo ganó terreno en su corazón. Por eso dice la Biblia en Romanos 6:12, no dejen que lo mal hecho reine en vuestro cuerpo mortal. No dejen que eso que tú y Dios saben se haga rey en tu corazón. Mucho cuidado, porque el peligro del exceso no es solo lo que hace, es lo que produce en el corazón. Lo que produce en el corazón. Y hermano, a mí me llama la atención, se excedió ese hombre. Las cosas que hizo, se le fue la mano. Ofendió a Dios en extremo. Y Dios incluso le dio aviso. Ahí mismo en el capítulo 33 de Segundo de Crónica, en el versículo 10, oye lo que dice. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios hasta le mandó avisos. Dios usó maneras. Dios usó gente. Dios usó situaciones para decirle, oye, vas mal. Dios le dio avisos. Le hizo un conteo de protección. Pero aún así, andaba ya como carro sin freno. Como caballo desbocado. Oídos sordos. Oídos sordos. ¿A cuánta gente Dios le ha mandado avisos? Y desatienden los avisos de Dios. Hay veces que hasta se predica la palabra en este lugar y la gente al momento dice, oye, eso es verdad. Pero cuando sale, hermano, como que
de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entró por un oído y salió por otro. Avisos. Avisos de Dios. Avisos para que no nos excedamos. Quizás usa a alguien que te dice una palabra, quizás usa alguna situación, quizás hasta algo que aparentemente no tiene que ver con eso, pero es Dios diciendo, oye, ya, no pases de ahí, no sigas. Le dio un aviso y Manasés ni atención. Y excederse cuesta. Jugar con Dios es costoso. Con Dios no se juega. Y dice el versículo 11, Dios le dio aviso. Y ellos, no, todo está bien. Todo está bien. Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. ¿Te oyó eso? Él se creía el grande. Él decía, yo soy el gran Manasés, yo soy hijo de Ezequías, yo tengo dinero, yo tengo ejército. Pero cuando Dios dijo, oye, te excediste, ¿quién puede contra el Rey de Reyes, hermanos? ¿Quién? Su ejército se hizo nada, su fortuna se hizo nada, y llegó el juicio de Dios. Llegaron los generales asirios y lo encadenaron como un perro, al rey Manasés. Al rey Manasés. ¿Quiénes somos tú y yo delante de Dios, hermano? Si lo que tú y yo somos lo tenemos por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, ¿qué podemos celebrar tú y yo? Reinado, ni dinero. Tú y yo no somos nada. Y si en algo podemos alabarnos, es porque Dios está con nosotros. No es otra cosa. Es porque Dios está con nosotros. Y se lo llevaron. Porque Dios tiene un día de ajustes de cuentas. Ese día llega. El exceso trae disciplina. No nos excedamos. Porque incluso aquí nadie es imprescindible. A veces nosotros no creemos la última Coca-Cola del desierto. Aquí no hay última Coca-Cola. Aquí es Dios con nosotros. Si no, no somos nada. Nadie es imprescindible. El único que se hace imprescindible es Dios. Pero Él puede buscarse a cualquiera. A cualquiera. No nos excedamos. Ahí como que parecía no quedaba más nada que hacer. Ese hombre se excedió, ignoró a Dios y se lo llevaron los babilonios amarrado como un perro, como un perro. Qué vergonzoso. Qué vergonzoso a donde llegó ese hombre por excederse. Terrible. Y vienen unos textos, hermano, fuera de serie. Vienen unos textos que me parecerían imposibles. Un hombre que se excedió tanto. Un hombre que le falló tanto a Dios. Un hombre que ignoró a Dios. Y vienen dos textos. Hermano, que qué grande es el Dios que nosotros tenemos. Qué grande es el amor de Dios. ¿Hay alguien que exalta el amor de Dios? Qué grande es Dios. Qué misericordioso es Dios. Qué bueno es Dios. Fíjense lo que dice, versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia. Mas luego que fue puesto en angustia. ¿Usted está leyendo ese texto? Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. ¿Hay alguien que dice amén en esta hora? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Qué grande es Dios. Solo ahí entendió. Solo ahí. Luego que fue puesto en angustia, ¿qué dice la Biblia? Oró. Luego que fue puesto en angustia. Luego que fue puesto en angustia. Pero ¿por qué no lo hizo antes? Si tuvo la vida para reflexionar. Si él sabía que él estaba ofendiendo a Dios, ¿por qué no lo hizo antes? Cuando fue puesto en angustia,
Él oró. Les digo algo. El dolor es un proyecto. El quebranto es un plan. Quizás a ti y a mí nos moleste hoy y nos duela ese problema y esa crisis, pero la angustia es el taller del cielo. La angustia es el cincel de Dios. Si tú estás pasando por algún problema, quizás no es Dios juzgándote, es Dios hablándote. Es Dios extendiéndote la misericordia. Porque aun cuando Dios aprieta, hay amor y hay un plan. Aun cuando Dios te apriete, hay amor y hay un plan. Porque fíjense lo que dice la Biblia. Cuando estaba en angustia, Él oró y hizo otra cosa. Y se humilló. El rey, el poderoso, el que se excedió, cuando se vio amarrado como un perro, Él oró y Él se humilló. Tú sabes que a veces es la única forma de que nosotros abramos los ojos. Cuando estamos en angustia. Yo creo que el sufrimiento Dios lo usa como un camino de vuelta. Es un camino de regreso que Dios usa. ¿Usted no ha pensado en eso? No sé, pero no le ha dado por pensar eso. Que quizás eso que usted está pasando hoy, que está fuerte y quizás está difícil, quizás es una muestra del amor de Dios para ti. Quizás es Dios para convertir ese fracaso en una victoria. Quizás es Dios para hacerte abrir los ojos. Quizás es Dios para llevarte a un nuevo lugar, nuevos horizontes, nuevas experiencias bajo su gracia y bajo su misericordia. Quizás es Dios. Es el amor de Dios. Porque Dios permite cosas no por crueldad, sino por amor. Por amor. Porque es la única manera de que uno vuelva. El hijo pródigo se fue de su casa. Le pidió la herencia a su papá en vida. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Decirle a su padre, dame lo que me corresponde contigo vivo. En otras palabras le dijo, muérete. Tenías que haberte muerto. A su papá. ¿Usted sabe lo que le duele a un padre eso? ¿Sabe lo que es que mis hijos me pidan la herencia? Bueno, no le voy a dar nada porque no lo tengo. Pero qué dolor me daría pedir la herencia en vida. Terrible, hermanos. Y se fue. Y gastó. Y disfrutó y gozó. Pero Dios apretó. Se quedó sin nada. Cuando estuvo sin nada, los amigos se fueron. Porque los amigos a veces están cuando hay. Pero cuando no hay, los amigos se van. Y cuando se vio sin nada, queriendo comer comida de cerdos. Comida de cerdos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Volvió en sí. Volvió en sí. Si Dios le hubiera dejado con dinero, nunca hubiera vuelto en sí. A veces Dios aprieta para que la gente vuelva en sí. Pero no es por hacer daño, es para bendición de los que Él ama. Para bendición de los que Él ama. ¿Por qué los hombres tenemos que llegar ahí? ¿Por qué no antes? ¿Por qué tantos excesos de malas decisiones? ¿Por qué tantos excesos de decisiones sin Dios? De roces con el mundo. ¿Por qué tantos excesos de conductas feas? ¿Por qué tantos excesos en cosas que deshonran a Dios? ¿Por qué tantos excesos? Sabiendo que hay un Dios en el cielo que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo juzga. Cuando dice la Biblia en el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. ¿Por qué nosotros nos excedemos con un Dios que lo sabe todo? Y por último, y termino, versículo 3. Oigan este texto, hermano. Esta es la tapa del pomo, la cereza del pastel, el diamante de la sortija. Es verdad que el Dios que nosotros tenemos, hermano, denle un aplauso fuerte al Señor de nosotros. Gloria a su nombre.
Qué grande es el Dios de nosotros. Qué grande es el Dios de nosotros. Porque si yo fuera Dios, a alguien que se excede tanto contra mí, yo no te digo que yo no lo perdone, yo lo perdono, pero lo dejo ahí, con la cadena puesta. Yo te perdono, no voy a apretar más, pero quédate con cadena un tiempo, quédate ahí. Quédate ahí porque a ti se te fue la mano. Oigan lo que hizo Dios. Habiendo orado a él, fue atendido. ¿Te entiende eso, hermano? Un hombre que se excedió tanto, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Y oye eso, porque Dios también va creciendo. No solo oyó su oración, sino que lo restauró a Jerusalén y a su rey. Hermano, qué grande es el Dios que nosotros tenemos. Qué grande es el Dios que nosotros tenemos. Lo restauró a Jerusalén y a su reino. Dios oyó la oración y Dios le restauró a Jerusalén y a su reino. Y entonces conoció Manasés que Jehová es Dios. Conoció Manasés que Jehová es Dios. A veces Dios permite cadenas físicas o emocionales para romper cadenas espirituales. A veces Dios permite cadenas físicas o emocionales, pero es para romper cadenas espirituales. Porque Dios le permitió que lo llevaran amarrado con cadenas como un perro y se lo llevaron a Babilonia, lejos de su casa. Pero allá rompió las cadenas espirituales, usó las cadenas físicas y las cadenas emocionales para que Manasés se diera cuenta que Jehová es Dios. Jehová es Dios. Hermano, el poder de una oración. El poder de una oración. Yo no sé si usted quiere orar, pero qué lindo orar. La oración restaura. La oración rompe cadenas. El arrepentimiento y la oración restaura lo que el exceso destruye. El arrepentimiento y la oración restaura lo que el exceso destruye. La oración trae retribución. Yo creo que la oración de Manasés nos grita desde las páginas de la Biblia: vuelve. Esa oración y esta historia de Manasés nos grita desde las páginas de la Biblia: vuelve, vuelve. Antes de que el exceso te lleve a un lugar sin retorno, vuelve. Toca la puerta del cielo con tu oración y con tu humillación. Oración, hermano, oración. Ustedes me permiten decirle algo en el nombre del Señor hoy. Dios puede restaurar tu historia. Dios puede restaurar tu historia. Dios puede arreglar las cosas. Dios puede enderezarlo todo. Dios puede escribir un nuevo capítulo en tu vida. Yo creo que es tiempo de buscar a Dios. Y yo creo que es tiempo de volver a los brazos del Señor. Oremos. Humillémonos. Y si nos hemos excedido y oramos, yo creo que la misericordia de Dios excederá más. Y la gracia del Señor llegará a nuestras vidas. Versículo 3. 3, interesante. Y habiendo orado, dos cosas: fue restaurado y fue atendido. O fue atendido y fue restaurado. Yo quiero orar. Si hay alguien hoy que necesita restauración, yo quiero orar por ti. Pero si hay alguien que no necesita restauración, pero necesita atención, porque hay algún asunto que necesita que Dios obre, no es restauración, pero sí atención, yo quiero orar en esta hora. Porque el Dios de los cielos, Él restaura y Él atiende. Un aplauso al Señor. Nos ponemos en pie.